como corresponde, el jueves pasado, es decir, hace 2 días, se conoció el dato de junio, que es un buen dato, sin dejar de reconocer que sigue siendo un número altísimo de inflación. Primera, 6%, digamos. 6%, habíamos llegado a 8,4, bajó a 7 y pico, y ahora 6. Entonces, estamos donde muchas veces acá hemos comentado, aparentemente, en lo que llamamos la escalera descendente. Y acá me quiero detener un segundo en una cuestión que creo que es importantísima también para entenderlo, para la importancia de la cuestión. El objetivo no es inflación cero. El presupuesto tenía 60 es 4 a la 12. No es 4 por 12, porque 4 por 12 da 48, pero es un poquito más complicada la matemática. 4, el mes que viene es 4 sobre el número que ya tiene aquellos 4. 4 todos los meses da 60. Sí. Si todos los meses de enero a diciembre hay 4, a fin de año es 60. Por lo tanto, cuando uno dice 6, no está tan lejos del nivel esperable de inflación mensual, de acuerdo a lo que está planteado en el presupuesto. ¿Por qué es eso? Bueno, yo lo he explicado acá y en todos lados infinidad de veces, porque las políticas de llevar la inflación a cero son fuertemente recesivas, son sumamente ajustadoras, y por eso, y todas contienen eso, adentro de esas medidas, los shocks necesarios para frenar los procesos inflacionarios, como por ejemplo generar una gran devaluación, hacer todas esas cuestiones que ellos viven planteando, bajar el gasto público a cero, todo eso que ellos dicen para bajar la inflación, tiene tremendas consecuencias sobre la vida de la gente, de la familia, de las pymes. ¿Técnicamente sería viable? ¿Qué? Digo, para que no des ideas. Que con un shock terrible ponga todo a cero a costa de... Sí, claro, seguro, bueno, sí, claro, puede ser viable, porque primero generan un gran ajuste, es decir, una devaluación, aumenta todo, y ahí pueden establecer una cuestión, es decir, se genera tal depresión en el consumo vía la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que es muy probable que eso tenga como resultado que la inflación se pare. Yo acá he comentado infinidad de veces lo que dicen ellos, es decir, las citas de los de Powell. La semana pasada lo hablamos, ¿te acordás, Eduardo? Powell diciendo, los datos del empleo son malos porque volvieron a ser altos. Sí, bajó el de Jeremy Powell. Jeremy Powell, el secretario, el jefe de la Reserva Federal, lo que sería el presidente del Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué dice Powell? Dice, tenemos un problema, volvió a bajar el desempleo. Y entonces sigue alta la demanda, y entonces nuestra política antiinflacionaria no ha resultado todo lo efectiva que quisiéramos. Está claro, lo dicen con todas las vueltas. Hace no mucho también en un seminario, Powell dijo, ya que no tenemos los costos políticos, porque tenemos la independencia de los bancos, del Banco Central de Estados Unidos, hagamos lo nuestro, sin dilaciones. Entre paréntesis, entre las propuestas de Rodríguez Larreta, que presentó el otro día, figura la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. Para la independencia del Banco Central. Claro, pero Larreta lo ha dicho con todas las letras y con absoluta claridad, y ahora volvemos a la inflación, que en su gobierno el Banco Central va a ser absolutamente independiente y no va a poder emitir, cero emisión. Y hay que decirle a la gente que nos está escuchando que es la misma consigna de Milei, que dice vamos a dinamitar el Banco Central. Nadie se imagina a Milei yendo con una bomba. Lo que están dinamitando es el rol del Banco Central. Lo dijo la propia su candidata Diana Mondino el otro día. Dijo, bueno, es una metáfora. Es una metáfora. Pero es una metáfora muy concreta. Pero la metáfora es renunciar a tener política monetaria.
renunciar a tener política monetaria, por ejemplo, pasó durante la convertibilidad. El Estado renunció a tener política monetaria, y eso es lo que están planteando, es decir, no se puede emitir. Vos te das cuenta que toda esa frase que logran instalar en mucha gente y demás, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si vos tenés, por un lado, ingresos, porque vos fíjate todo lo que dijo Larreta, dijo, vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales, vamos a bajar las retenciones al resto de la producción agropecuaria y vamos a bajar otra serie de impuestos. Y al mismo tiempo vamos a generar déficit cero. Muchachos, eso quiere decir que van a hacer un recorte brutal del gasto, porque si no la cuenta no da. Y cuando hablas recorte brutal del gasto, hay que decirle que ese versito de que van a ajustar el gasto de la política es una falacia, porque primero quiero decir que ya lo dijeron en la época de la dictadura, cuando hablaban de la ineficiencia de la democracia, y eran parte de los argumentos por los cuales, por ejemplo, se suprimió el Parlamento, porque era un gasto innecesario que se podía suplir con un grupo de militares, almirantes, brigadistas, la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Así es, que sancionó leyes como la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, dos leyes que siguen vigentes, que fueron propuestas por Martínez de Oz, aprobadas por la Comisión de Asesoramiento Legislativo y vigentes al día de hoy. Así que no hay nada nuevo en todo ese discurso, es siempre el mismo discurso, con versiones ayornadas, pero dicen siempre lo mismo y proponen siempre lo mismo. Pero quiero volver a la inflación. El dato del 6% es bueno, entre comillas, porque cuando lo comparo con el 8 y pico y con el proceso descendente, es también bueno porque está en el medio del proceso electoral y con todo el bombardeo mediático que hay para instalar lo contrario. Por ejemplo, el día que se publicó el índice, el título de los dos diarios de mayor tiraje en la Argentina eran idénticos, decían el índice fue tanto, pero la expectativa para julio es mayor. Digamos, es fenomenal lo que hacen. Ahora, quiero referirme al índice, porque yo he dicho acá muchas veces que el índice es el conjunto de un montón de rubros, pero que hay algunos rubros particularmente importantes porque tienen que ver con los consumos de los sectores de menores ingresos. ¿En qué gasta su ingreso el sector, digamos, de menores ingresos? En alimentos. Comer. Muy bien. Alimentos y bebidas no alcohólicas en el índice nacional fue 4.1. Pero además, en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, para decirlo concretamente, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, fue 3,6 alimentos y bebidas. Y alimentos, exclusivamente sacando bebidas, porque bebidas tuvo una incidencia mayor, fue 3,1. Y el otro rubro que refleja también una importancia, después de comida, ¿cuál es la segunda cosa de la gente de menores recursos? Ropa, 3,6. Entonces, podríamos decir que ese 6, que sigue siendo alto, pero que marca una tendencia descendente, es mucho menor cuando hablamos de cómo le pega a los sectores de ingresos bajos, donde si tomo el conjunto es 3,6 y si desagrego algunas cosas como alimento en particular es 3,1. Es un buen dato.